Please note, this session is being recorded. Ok, pues les agradezco mucho. Vamos a dar inicio a la sesión y en esta ocasión vamos a revisar el tema del clima y la cultura organizacional como un elemento pues estratégico también para la gestión de las organizaciones. La clase pasada estábamos hablando acerca de la cuestión de la cultura, ¿no? Y para esto pues abordamos la teoría de Hofstede acerca de las diferentes dimensiones culturales y de cómo pues la sociedad con sus características va impactando en las formas en las que nosotros interactuamos en las organizaciones. Pero así como hay una cultura a nivel general, ¿no? Como país que nos permea y nos hace actuar de determinada forma, pues también dentro de las organizaciones se crea una especie de microcultura y entonces se van determinando como ciertas maneras de hacer las cosas al interior de la organización. ¿Y por qué hablamos también del clima organizacional? ¿Por qué lo vemos de manera pues conjunta? Porque esta cultura pues también va a impactar al clima, el clima en el sentido de la percepción que tienen los trabajadores con respecto a la organización. ¿Qué tan satisfecho o qué tan satisfecha me siento con mi lugar de trabajo? ¿Me gusta, no me gusta, no? Es la percepción que yo tengo. Clima y cultura van a impactar muchísimo en el tema de la productividad. Cuando hay un clima organizacional negativo, esto va a impactar en una productividad baja, vamos a tener altos índices de ausentismo y de rotación de personal. ¿Qué ganas me van a dar de ir a un lugar de trabajo en donde todo el mundo tiene conflictos, donde llegas y ya te ven feo, donde pues se la pasan peleando, ¿no? O sea, tan solo de pensar que en mi lugar de trabajo es así, que ya a ver qué ocurrencia tiene el jefe que ya nos va a estar gritando, que ya nos va a estar llamando la atención, que mis compañeros me van a hacer caras, pues obviamente no me van a dar ganas de ir a trabajar. Y entonces cuando yo tengo un pretexto, pues voy a aprovechar para no llegar, ¿no? Me invento una enfermedad, me invento cualquier cosa con tal de no ir, ¿no? Entonces esto pues definitivamente va a impactar tanto en el ausentismo como en la rotación de personal. ¿Por qué? Pues porque yo digo, bueno, estoy aquí mientras encuentro algo mejor. En el momento en el que yo tenga una posibilidad de cambiarme de trabajo, en ese momento tomo esa posibilidad y me cambio, ni lo voy a pensar dos veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo un ambiente muy desagradable. Incluso a veces es preferible estar en un trabajo donde te sientes bien, donde se llevan bien contigo y todo, y te sientes a gusto, y a lo mejor te pagan, pues, considerable, pero tampoco te dan, muchísimo dinero, a irte a un trabajo que a lo mejor te pagan bastante, pero el ambiente es muy desgastante, ¿no? Llega un punto en el que dices: "Híjole, mi salud mental y también la salud física", porque también esto impacta a la salud, pues no lo vale, ¿no? No vale, pagar este precio, ¿no? Entonces, esto, definitivamente impacta muchísimo la productividad en las organizaciones. Entonces, tenemos estas definiciones. Clima como percepciones del ambiente o contexto social, las descripciones de ese ambiente, por ejemplo, los compañeros de trabajo se ayudan, ¿no? Y hay una descripción, pues, que habla acerca de que es un ambiente colaborativo. Cultura tiene que ver con las creencias, normativas, valores, supuestos básicos que caracterizan a una organización. Los empleados son nuestro principal recurso, por ejemplo. La cultura está relacionada con las maneras en cómo nosotros hacemos las cosas en determinada organización. Por ejemplo, yo trabajo en diferentes instituciones de educación superior. Trabajo en Universidad Nacionalista México, trabajo también en Universidad La Salle, por ejemplo, trabajo en la UAPO, y la cultura organizacional es distinta. A pesar de que estamos hablando de instituciones que se dedican a la educación superior,
las formas de hacer las cosas en la Universidad La Salle son diferentes a cómo se hacen en la Nacionalista y son diferentes de cómo se hacen en la UAP. Por ejemplo, una actividad que forma parte de la cultura de La Salle sería la feria misionera, ¿no? Estamos hablando de una institución que tiene una inspiración cristiana, ¿no? Y que también de repente hacen actividades para juntar dinero para las misiones. Eso es muy característico de esta institución. En Universidad Nacionalista, pues no van a ver eso, no van a ver que se hagan este tipo de actividades, ¿no? Incluso tampoco hay referencias a cuestiones relacionadas con algún aspecto religioso, pero lo que sí se hace en Universidad Nacionalista México, como parte de su cultura, es, por ejemplo, los honores a la bandera. Para la Universidad Nacionalista, pues es muy importante esta parte, ¿no? De la identidad, con los símbolos patrios. Entonces tenemos una bandera muy grande en nuestro patio, los colores institucionales, cada que hay algún evento, por ejemplo, se hace estos honores a la bandera. Entonces, esta es parte de la cultura de la organización. Entonces, si se fijan, cada institución le da su sello personal, ¿no? Y esta es la cultura. Todas estas creencias, normativas, valores que van a impactar en la forma en cómo nosotros hacemos las cosas dentro de la organización. Y bueno, el clima organizacional como variable interviniente, pues existen, les digo, mucha influencia con respecto a cómo se dan, pues, estas características desde la estructura organizacional, desde los procesos, desde las prácticas de recursos humanos, y esto va a impactar en el clima y va a impactar en los resultados que se den. Por ejemplo, hace poco leía a una maestra que publicaba, ¿no? Que ella trabaja en varias instituciones educativas, pero algo que sentía que era injusto, ¿no? Y que ella decía es que no es posible que en esta institución que estoy trabajando de educación superior, ahora que se está dando esta pandemia, y nos vemos obligados a cambiar las formas de trabajo, pues ahora me salieron con que me van a reducir mi salario y que como no es el equivalente a las horas que yo estoy frente a grupo, pues entonces que ahora nos van a pagar menos, ¿no? Y que prácticamente, pues sí, ni están haciendo nada los maestros, ¿no? Entonces, imagínense cómo estas decisiones van a impactar en el clima organizacional. Obviamente, ya lo que mencionaba, bueno, pues el hecho de que estemos trabajando a distancia implica muchas veces más trabajo del que nosotros hacemos normalmente en las sesiones presenciales, porque tienes que buscar tus materiales, adaptarlos, tienes que planear, ¿no? Ya el trabajo virtual se tiene que realizar de una forma distinta, entonces tienes que planear, tienes que calificar las actividades, o sea, no quiere decir que no estás trabajando, lo estás haciendo, pero de otra manera, ¿no? Y qué triste que esta institución específica, no mencionaba el nombre, no está valorando todo el trabajo que estás haciendo extra, ¿no? Y que muchas veces estás pues, disponible, 24 horas, los 7 días a la semana, en el WhatsApp, ¿no? En otras plataformas para resolver dudas y que, pues, eso no te lo están considerando, ¿no? Entonces, definitivamente esa decisión que están tomando en esa institución impacta muchísimo al clima de la organización. ¿Qué va a suceder? Pues obviamente, viene la percepción negativa por parte de los trabajadores, la frustración, ¿no? Porque aparte me está impactando en mi salario, ¿y qué es lo que va a suceder? Seguramente cuando pase todo esto, pues muchos dirán: "Pues tengo otras opciones, tengo otras posibilidades, no tengo necesidad de estar, aguantando esto y mejor me voy", ¿no? Busco otra opción. Entonces,
aquí ya va a impactar en la productividad y pues en la rotación de personal, ¿no? Entonces, muy, muy importante las decisiones que se toman desde los procesos, desde la estructura, desde cómo se dan todas estas prácticas de recursos humanos, porque va a impactar definitivamente en la percepción que tengan los trabajadores. Y esto impacta también en pues en los resultados que se dan. ¿Cuáles serían los referentes del clima organizacional? Pues la organización, el departamento y el equipo de trabajo. Esto nos va a ayudar bastante a identificar cómo nos impacta este clima. Un favor, creo que alguien tiene activado su micrófono y de repente se repite el sonido. No. Por favor, si lo pueden desactivar tantito para que no interfiera. Creo que ahorita ya quedó. Sí, ya no se está escuchando. Gracias, ¿eh? Bueno, dentro de las descripciones que están contenidas en el clima organizacional, pues están estas, ¿no? Autonomía, confianza, cohesión, presión, apoyo, reconocimiento, justicia, innovación. Dependiendo de los autores van a cambiar. Algunos consideran, por ejemplo, que el trabajo en equipo, bueno, la cohesión, sí, el liderazgo por parte de los jefes, ¿no? O qué tanto apoyo hay por parte de la empresa. Entonces, todo esto vamos a considerarlo para ir midiendo la percepción de los trabajadores. Y en cuanto a nivel de operacionalización, desde lo individual o el clima psicológico, y por otra parte tenemos el clima compartido, ¿no? Como equipo, como departamento, como área, cómo se está sintiendo la gente. Cuando nosotros hacemos estos estudios de clima organizacional, casi siempre se hacen desde el enfoque cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, utilizando entrevistas con los trabajadores, y desde lo cuanti aplicando algún instrumento para poder entonces establecer pues gráficas, identificar tendencias. Nos va a dar pues información muy importante todo esto, ¿no? ¿Y por qué se desarrollan percepciones compartidas en las organizaciones? Pues los miembros de una misma unidad tienen percepciones de climas similares porque están expuestos a una estructura común, y las características estructurales pues pueden afectar las percepciones del clima organizacional. Convivimos diariamente en el contexto laboral, en un ambiente, en un espacio en donde pues estamos pues inmersos en una dinámica, ¿no? Y entonces esta dinámica va a hacer que en general el grupo perciba de cierta situación. Por ejemplo, si en tu ambiente de trabajo, en tu oficina, en la empresa donde tú trabajas, constantemente están corriendo a las personas, pues ya te da una percepción, ¿no? Y a lo mejor no va a ser nada más uno el que sienta que no hay estabilidad laboral, pues le preguntas a toda el área y pues todos van a tener una percepción similar, porque están inmersos pues en el mismo contexto. Y bueno, no explica por qué dentro de algunas unidades aparecen subgrupos con percepciones de clima diferentes. Lo cierto es que también pues van a haber personas que se salen de la tendencia, ¿no? A lo mejor todo el grupo dice, no, pues es que aquí el clima está horrible, hay mucha inestabilidad laboral, pero a lo mejor unos cuantos dicen, no, pues está bien padre. Entonces habría que identificar qué está pasando con este subgrupo, ¿no? Porque tiene una percepción distinta. Está también el enfoque interaccionista. A través de la interacción social, los miembros de una unidad intercambian descripciones y significados atribuidos al ambiente, y de esta manera van construyendo el clima compartido. Y bueno, también ciertamente aquí impacta mucho el liderazgo informal. Los líderes informales, pues muchas veces van a ser los modeladores del clima, ¿no? En el sentido de que van a influir
en la percepción que tengan los demás. Entonces, por eso les decía, cuando tú estás en una situación donde tienes cierto puesto, es importante identificar a los líderes informales, porque de alguna manera ellos pueden influir en el resto del grupo. Y entonces, el tipo de comentarios que hagan, así como: "No, sí, aquí tenemos muy buenas condiciones de trabajo, está bien padre, a comparación de otra empresa donde yo estuve, aquí te dan esto y lo otro", ¿no? Entonces, esto, puede impactar al grupo, y entonces a lo mejor los demás dicen: "Sí, sí es cierto, ¿no? Hay un buen ambiente, me gusta esta empresa". Entonces, mucho tiene que ver también con esta interacción, ¿no? Por el contrario, también, las percepciones negativas, impactan muchísimo, ¿eh? Si hay uno que es de estos líderes, pero que son negativos, el clásico que es bien contreras, esto va a afectar muchísimo al resto del grupo, ¿no? Porque entonces, empieza a tener actitudes negativas. Cuando les dicen: "No, pues es que vamos a hacer este cambio y vamos ahora a implementar este nuevo sistema". Si hay un líder negativo, entonces: "No, eso ni sirve, ¿para qué? Perdemos el tiempo nada más y ni nos van a pagar más, porque aparte tenemos que aprender esto y, pues, la verdad, pues, es, a mí que me paguen más y entonces sí lo hago, porque, pues, así no". Entonces empiezan también a contaminar de alguna manera, ¿no? Con estas actitudes negativas. Y entonces, pues esto va a impactar al clima de la organización. Por ahí les voy a pasar un video que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama El virus de la actitud, ¿no? Cómo se contagian precisamente estas actitudes negativas y obviamente impactan en un clima organizacional negativo. Em, el ambiente físico también, va a impactar mucho, ¿eh? La manera en cómo se están dispuestos como una serie de símbolos, por ejemplo, símbolo de autoridad, que si hay una bandera, una foto del presidente, una recepcionista vestida de manera formal, o por ejemplo, esta situación, ¿no? De que la oficina de los altos directivos normalmente están hasta arriba, tienen hasta su ventanal, ¿no? Prácticamente donde se ve, el sol atrás del jefe, ¿no? Entonces, pues todos estos son símbolos que nos van, de alguna manera nos hacen que procesemos esta información, ¿no? De cómo se concibe la autoridad en la organización o cómo se conciben estos aspectos como la empatía, ¿no? Por ejemplo, ambientes donde tienen plantas, trabajos de artesanía, revistas, una foto familiar. Esto nos habla de un ambiente un poquito más empático y nos puede hacer sentir, pues, en un ambiente un poquito más agradable, ¿no? De confianza. Y, también los símbolos de recompensa, los certificados, los trofeos, las placas, los diplomas, pues eso también nos impacta en la forma en la que nos sentimos en la organización, ¿no? Cuando tú sientes que valoran tu trabajo, cuando te dan un reconocimiento, te dan un diploma, pues en este sentido, eso es reconfortante para el trabajador y obviamente la percepción, pues, va a ser más positiva, ¿no? Con respecto al clima organizacional. Y bueno, cuando estamos expuestos ante estos símbolos, por ejemplo, de muchos símbolos de autoridad, pues, lo que vamos a lograr es cierta estructura y menos autonomía, porque entonces las decisiones sabemos que solamente las toma el líder, ¿no? La cabeza de la organización, y difícilmente se van a salir de los parámetros que hay en la empresa. La exposición a símbolos de empatía, pues, van a tener como resultado más autonomía y más consideración hacia las personas,
Aquí tenemos un grupo de personas que sienten que hay confianza en las decisiones que puedan tomar. Son personas empoderadas y que pueden aportar mucho a la organización. Y la exposición en cuanto a símbolos de recompensa, pues el énfasis en las recompensas asociadas al rendimiento. Entonces voy a tratar de hacer las cosas bien porque estoy esperando mi medalla, estoy esperando mi reconocimiento, y entonces también se va creando pues esta cultura, ¿no? Enfocada a la recompensa. Hago porque me van a dar mi premio. Y bueno, el director como modelador del clima, pues estos autores, Kozlowski y Doherty, ven el líder como un filtro interpretativo. Los empleados con una buena relación con su líder tienen puntuaciones de clima similares a las puntuaciones de sus respectivos líderes, que los empleados de baja calidad con sus líderes. Entonces, también va a impactar muchísimo el tema del liderazgo. ¿Cómo se está dando este liderazgo? Si yo percibo que tengo un jefe que es un buen líder, esto pues va a impactar en mi manera de actuar, ¿no? Como dicen, el ejemplo arrastra. Si tú quieres que sigan, que tengan buenos resultados, pues para empezar, tú pon el ejemplo, ¿no? Hay jefes que quieren que los trabajadores hagan maravillas, pero pues resulta que ellos son los que llegan nada más una hora y luego se van, se involucran poco, no prestan atención a las necesidades de los trabajadores. Entonces, bueno, ¿cómo quieres tener buenos resultados? Que exista un buen clima organizacional y que exista productividad si tú no estás poniendo el ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a ser también bien importante, el ejemplo que pongan los líderes. Y menciona Mañas, González, Roma y Peiro, que existe una relación positiva entre la calidad de relación con el líder miembro y el clima psicológico de apoyo, innovación, orientación a objetivos y formalización. Tiene que haber esta congruencia entre lo que ofrece mi líder, lo que es mi líder, y esto va a impactar pues en que exista mayor innovación, orientación a resultados, formalización. Las prácticas que intervienen en este tema del clima, pues las prácticas de recursos humanos, pues tienen que ver con desde la selección, formación, motivación, dirección, liderazgo. Esto va a impactar en el clima organizacional. Desde que nosotros estamos en estos procesos de ingresar a alguien a la organización, es muy importante. Por eso aquí es sumamente importante que hagamos buenos filtros. Desde la entrevista que hacemos al inicio, desde las pruebas que aplicamos para la selección del personal, porque aquí nos van a dar, por ejemplo, características de personalidad, vamos a tener, pues, si bien es cierto que tampoco es que las pruebas psicológicas sean una bola mágica, que nos digan exactamente cómo es la persona, pero sí nos da una tendencia, nos da una idea. Y a veces puede que tengas, cuando haces un proceso de selección, a una persona que aparentemente tiene un currículum excelente, pero que sus características de personalidad poco van a abonar a la organización. Yo prefiero a una persona que a lo mejor no salió con 10 de la universidad y quizá no tiene tantos reconocimientos, pero que ya analizando sus características de personalidad, sea una persona con disposición, con empatía, motivación, que es una persona propositiva, proactiva. Porque a veces resulta que encuentras gente que tiene un muy buen currículum, que salió prácticamente con 10 de la universidad, y resulta que, pues, tienen una actitud nefasta, ¿no? Estas personas que sienten que nada los merece, ¿no? Que son, soberbias, que poco ayudan al trabajo, poco aportan al trabajo colaborativo, ¿no? Y entonces, y que incluso van contaminando con sus actitudes.
¿no? Entonces, vale la pena hacer esta valoración. ¿Qué tanto peso le vamos a dar a estas características personales? Porque esto definitivamente nos va a impactar en el clima organizacional. Entonces, mejor desde ahí filtramos, escogemos a una persona que tenga pues, esta disposición, que sea una persona que, tenga esta posibilidad de trabajar con los demás, que sepa trabajar en equipo. Ujú. Y desde ahí, entonces, podemos ir formando un clima adecuado. Ya de ahí, pues, nos vamos a enfocar, entonces, en la capacitación. Esto también va a ser muy importante. No basta con elegir a los mejores, sino también hay que desarrollar su potencial. Vamos a capacitar y, van a haber situaciones en las cuales, pues, el trabajador no cuenta con ciertos conocimientos o ciertos recursos, pues, podemos formarlo para que sepa, por ejemplo, trabajar con clientes difíciles, que sepa manejar conflictos, que sepa inteligencia emocional, ¿no? Una serie de factores que le van a ayudar a su desempeño. Necesitamos también establecer incentivos, cómo vamos a motivar a los trabajadores, y acuérdense que no necesariamente los incentivos tienen que ser económicos. Hay veces que, podemos poner incentivos con respecto al reconocimiento, o darle ciertas ventajas o posibilidades de tener a lo mejor un día más de descanso, vacaciones, tenemos que ver la manera en cómo podemos incentivar, o a lo mejor lo podemos incentivar con, concursos de capacitación o de formación que sean para el trabajador, y que lo paga la empresa, ¿no? Eso también resulta bastante motivador. Este, Tenemos que revisar cómo está la dirección, cómo se está dando el liderazgo en la organización, y todo esto, pues, va a impactar en la manera en cómo se percibe la organización a partir del personal. Hay empresas que incluso hacen una certificación del mejor lugar para trabajar. No sé si, han escuchado una certificación que se llama Great Place to Work. No. ¿No? Es el mejor lugar para trabajar. Les voy a dejar de tarea que investiguen acerca de esta certificación. Hay empresas que están reconocidas, es un reconocimiento que es a nivel internacional, de los mejores espacios para trabajar. Se analizan las condiciones que ofrecen las empresas a sus trabajadores y se mide justamente el clima organizacional. Una vez que se identifica qué tan satisfechas están las personas con sus ambientes de trabajo, pues se define si esté susceptible de brindarle este reconocimiento o no. Y sobre todo, muchas empresas, por ejemplo, del sector turismo, tienen este tipo de certificaciones en los mejores lugares para trabajar. Sobre todo, de esas empresas que ofrecen, este, pues, servicios, pues, sobre todo que son caros, ¿no? Ya sea hoteles, restaurantes. ¿Por qué se enfocan en esto? Pues porque si tú cuidas a tu trabajador, si el trabajador se siente bien, se siente que es valorado, tiene una percepción positiva de la empresa, pues entonces se va a encargar del cliente, ¿no? Hay una frase que dice: "Tú encárgate de mantener bien a tus trabajadores, que el trabajador se va a encargar de mantener satisfecho a tu cliente". Entonces, pues, obviamente, en estos contextos, ¿no? Imagínense que estoy en un, hotel de lujo y la persona que me atiende en recepción está con su cara, ¿no? O a lo mejor, resulta que está triste porque le acaban de dar la regañiza de su vida y está frustrada, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo me va a atender? A partir de su frustración. Obviamente, me va a dar un servicio, pues, quizá no muy bueno. O tan solo el hecho de que yo vea que está con los ojitos, que está a punto de llorar, pues yo vengo a pasar un buen rato, vengo gastar mi dinero para estar bien a gusto, ¿no? Y resulta que,
pues veo que los trabajadores están, pues todos frustrados, que están casi llorando, pues obviamente esto no va a ser grato para mí. Yo quiero que me atiendan con una sonrisa y que pero que una sonrisa, no falsa, ¿no? Sino una sonrisa, que se vea auténtica. Entonces, pues obviamente, esto va a impactar en el servicio. Por eso es tan importante considerar el clima dentro de la organización. Y bueno, la cultura organizacional tiene que ver con creencias, normativas, valores y supuestos básicos compartidos por los miembros de una organización. Tiene que ver con artefactos y patrones de conducta, valores, creencias normativas, supuestos básicos subyacentes. Em, Mucho de esto sí es observable, pero muchas veces esto puede ser algo que no necesariamente es observable. Muchas veces esto está como implícito, ¿no? No es como tal que exista un reglamento, que exista una normativa. Entonces, pues es un poco complicado el poder identificar pues este tema de la cultura. Voy a compartirles un video, voy a dejar de compartir este, esta presentación y les voy a compartir. Aquí está. Y vamos a observar este video. ¿Sí todos lo ven? Sí. Sí. Sí.
¿Cómo ven? Interesante. Lo hacen por imitación, ¿no? Por pues, ser aceptados. Así es la Y también, inercia del grupo. Ajá, sí, adelante. pues también explica muy bien cómo muchas veces las organizaciones no se encargan de explicarle el porqué de ciertas cosas a sus empleados. Entonces pierden ahí en parte ese sentido de pertenencia o de saber realmente la razón de, de cada proceso o de cada cosa que van a hacer. Es correcto, cuando no se explica a los trabajadores por qué, solamente siguen como borreguitos, ¿no? Nada más Así. replicando, siguen haciendo lo mismo, pero no hay una, pues una comprensión de qué es lo que está sucediendo. Y esto pasa en las organizaciones, pasa en la sociedad, ¿no? A veces a la gente tú le preguntas, oye, ¿por qué hacen esto? No, pues es que desde mi tatarabuelo se hacía así, oye, ¿por qué no cambia? No, pues es que siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces, es esta cuestión de la cultura. Y fíjense que la cultura, pues va a ser un tema que va a ser difícil cambiar. Una diferencia que nosotros podríamos encontrar entre clima y cultura es justamente el grado de arraigo, ¿no? La cultura es algo relativamente permanente, porque ya como se sigue haciendo, ¿no? Por muchos años, entonces se va arraigando. El clima, por su parte, puede ser susceptible de cambio, aunque tendríamos que realizar algunas situaciones de cambio en la cultura para que también impacten al clima, pero es un poquito más fácil cambiar este tema de la percepción de los trabajadores. La cultura, pues va a costarnos un poquito más de trabajo desarraigarla. Mm, Algunos artefactos de la cultura organizacional serían el ambiente físico, la forma de vestir. Bueno, incluso hay empresas donde te dan el uniforme, ¿no? Y el uniforme tiene que ser los eslogans que se manejan, las jergas, los dichos, los mitos en torno a la organización, las leyendas, las historias, lo que se cuenta de la empresa, ¿no? Este, Todas esas historias que son muy conocidas en Radio Pasillo. No es tanto que estén escritas, pero que, oye, es que tú sabías que pues el jefe arrancó con 3 personas nada más y al principio no tenían ni en qué caerse muertos, pero pues fíjate que consiguió tal cliente y de ahí se fueron para arriba, ¿no? Y entonces ahí ya empiezan las historias con respecto al cómo surge la organización, cómo fue avanzando, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la cultura organizacional. Por ejemplo, en la empresa Bimbo, ¿no? Tiene muy bien, pues marcada esta historia de cómo se ha desarrollado, ¿no? Es una empresa que inició como una empresa familiar y que hoy en día, pues, una parte importantísima de su cultura tiene que ver con este enfoque hacia la familia, ¿no? Desde la publicidad que maneja, el osito, que bueno, ahorita ya va a estar prohibido el uso del osito, ¿no? Por una cuestión de que ya se van a quitar los dibujos llamativos de los alimentos no tan saludables para que no sean tan llamativos para los niños, ¿no? Pero pues todo esto tiene que ver con su cultura, ¿no? Y entonces a quienes entran a esta organización, pues les dicen, formas parte de la familia Bimbo, ¿no? Por ejemplo. Y tienen ciertas actividades también para realizar con sus familias a los trabajadores de esta organización. Entonces, bueno, aquí vemos que, por ejemplo, se identifica bastante bien el tema de la cultura organizacional. Algunos patrones de conducta, la manera de tratarse, de dirigirse a otros, las ceremonias, rituales, conductas regladas, las prácticas de recursos humanos.
Hay empresas donde son muy ceremoniosos, ¿no? Y se hablan de usted y hasta lo primero que te dicen es el título académico, ¿no? Maestra, doctora, esto también nos habla de la cultura de la organización. Hay otros lugares donde son como mucho más, eh, pues no tan ceremoniosos, ¿no? Te hablan de tú, te hablan de Juan, Pedro, Pablo, ¿no? Entonces, pues esto también nos habla de la cultura. Y bueno, el problema con los artefactos y patrones de conducta, pues son fáciles de observar, pero difíciles de interpretar adecuadamente sin conocer los otros niveles. Esto ya también nos habla de ciertos aspectos, ¿no? Cuando la cultura se vuelve demasiado rígida, en el sentido de que les decía, se hablan todos de usted y primero se antepone el título profesional y se hablan por apellidos, ¿no? El profesor Ramírez, el doctor Ramírez, el maestro Robles, ¿no? Entonces aquí ya nos habla de una estructura muy rígida. Probablemente estamos llegando a un punto en donde se está volviendo una estructura burocrática y entonces el riesgo cuando tenemos estructuras demasiado burocráticas es que entonces, pues de ahí viene la extinción, ¿no? Porque nos habla de demasiada rigidez y poca facilidad para adaptarse al cambio y sobre todo también poca adaptabilidad a satisfacer a las demandas de los clientes. Entonces, cuando no podemos satisfacer de manera rápida al cliente, pues esto habla de que vas para abajo como empresa. Entonces, hay que tener cuidado con estos aspectos cuando las culturas se vuelven demasiado rígidas. Y bueno, las creencias normativas ofrecen una perspectiva sobre la realidad, cómo deberían ser las cosas. Conscientes ofrecen una justificación cognitiva racional a los patrones de conducta. Por ejemplo, centrarse en el servicio al cliente hará a nuestra organización más competitiva. Ajá, entonces hay empresas que se enfocan en eso. Y el problema es que no necesariamente siempre el cliente tiene la razón. Entonces, a veces esto impacta al trabajador, dependiendo del giro de la empresa, este, tenemos que considerar eso, ¿no? Que si la empresa, la cultura está totalmente orientada al cliente, a veces pobres de los trabajadores, porque pues son en ocasiones los que pagan los platos rotos, ¿no? Y no siempre el cliente resulta que está en lo correcto. Hay veces que los clientes, pues no tienen la razón y sin embargo, pues al trabajador no se le considera, ¿no? Y esto obviamente impacta también en el clima, cómo percibo. ¿Qué tanto percibo que tengo soporte por parte de mi organización, no? Porque, si no, pues entonces estoy sintiendo que no valgo nada y que en cualquier momento si fallo con un cliente o un cliente se queja de mí, me van a correr. Y bueno, los valores ofrecen la motivación para poner en marcha los patrones de conducta. Ejemplo, los clientes siempre tienen la razón, lo primero es el respeto a las reglas, ¿no? Esto también va a impactar en los valores de la organización. Los códigos morales y éticos, la filosofía de la organización, van a ser estos sistemas de valores y creencias y que pues a veces pueden impactar de forma positiva o a veces no tanto, ¿no? Determinan lo que está bien y lo que está mal desde la perspectiva de la organización. Y la filosofía, pues son todas estas creencias y valores que para la dirección resultan muy importantes y ofrecen un marco de referencia para la conducta de las personas al interior de la organización. Se trata de creencias, valores fundamentales que dan, por supuesto, son potentes y comprensivas, pero no pueden ser conscientes. Ejemplo, somos una gran familia que se preocupa por el bienestar de todos, ¿no? Por ejemplo, esto me recuerda un poco al eslogan que está manejando hoy en día nuestra institución, ¿no? Familia Educativa México, ¿no? Nos habla justamente de esto, del enfoque hacia lo familiar, los valores que están orientados hacia esta
esta parte, ¿no? Del somos familia. Siéntate en confianza porque somos una familia y te vamos a apoyar. Va implícito esto. O la investigación es fuente de buenas ideas, la persona es una fuente inagotable de buenas ideas, somos una gran familia, pero los empleados tienen que obedecer, ¿no? Entonces aquí vamos identificando estos aspectos que son subyacentes, no se dicen como tal, pero pues están implícitos en la organización. El clima como un indicador de la cultura, les decía, hay culturas que van a favorecer un buen clima y hay culturas que por el contrario, cuando se trata de una cultura muy competitiva, obviamente va a generar un clima pues de conflicto, ¿no? Porque entre los mismos trabajadores se van a empezar a poner el pie, ¿no? Todo por tener tener las comisiones, por estar por encima del otro, ¿no? Entonces, van muy vinculadas clima y cultura organizacional. Y dentro de la cultura, pues existen diferentes tipos. Vamos fluctuando entre la flexibilidad y el control, entre el apoyo y los objetivos, entre las reglas y la innovación. Entonces, podemos también estar orientados hacia el interior o hacia el exterior. Si tenemos orientación hacia el interior y hacia el apoyo, tenemos una cultura de grupo, hacia la innovación y orientación externa, cultura de desarrollo, hacia la orientación externa y los objetivos, una cultura racional, y si estamos entre la orientación interna y las reglas, tenemos una cultura jerárquica. ¿Cuál es mejor que otra? Pues todo depende mucho de las características de la organización. No podemos decir que una es la ideal, ¿no? Y todo depende también, pues, del grupo, de las características del grupo, de hacia dónde queremos ir. Esto se va definiendo, ¿no? Dependiendo del el planteamiento estratégico de la organización. La cultura de grupo tiene un énfasis en los miembros de la organización, desarrollar un sentido de familia y lealtad, proteger los recursos humanos y desarrollar el compromiso de las personas. La cultura de desarrollo tiene un énfasis en la innovación y en la creatividad, dinamismo en la provisión de servicios y producción, adaptabilidad y hacia el reconocimiento externo. La cultura racional tiene un énfasis en el logro de objetivos y la realización de tareas, énfasis en la producción y su control, recompensas económicas y objetivos claros. Y la cultura jerárquica, énfasis en el orden, en la importancia de las reglas y normas, en la formalización, en la estabilidad y seguridad del puesto, en la documentación y los roles claros. Y bueno, ¿cómo se forma la cultura organizacional? Mucho tienen que ver los fundadores, son los que van a definir los valores, las creencias iniciales, el ideario, la filosofía, la misión, la visión, es todo lo que va a ir rigiendo a la organización, la selección de los trabajadores y la socialización que se da con respecto a estas ideas. Y el ambiente externo, ¿no? El sector del mercado en el que opera la organización, tiene mucho que ver también en los valores que va a resaltar, por ejemplo, calidad sobre precio, rapidez sobre atención. Aquí también depende de mucho de la estrategia organizacional. Si nosotros nos vamos a ir por una estrategia a lo mejor de bajo costo, quizá no voy a priorizar la calidad, pero sí voy a priorizar el precio. Por el contrario, si me voy a ir por una estrategia de diferenciación de mi producto o servicio, pues entonces aquí sí me voy a enfocar mucho más en la calidad, aunque sea algo caro, porque yo sé que la gente pues lo va a pagar porque mi producto o mi servicio es diferente a lo que existe en el mercado, ¿no? Entonces, aquí también esto va a impactar en los valores que se van a resaltar en mi organización. Pues eso les decía, son elementos estratégicos, la cultura y el clima organizacional. Y bueno, el tipo de negocio, las relaciones, burocracia, contra una organización más flexible, dinamismo, rapidez, formalidad, informalidad, los procedimientos,
todo esto nos va a dar pautas con respecto a la cultura organizacional. Y bueno, también la formación, las prácticas de recursos humanos, esto también nos va a dar mucha información con respecto a cómo se va formando la cultura organizacional. Digo, hay empresas donde prácticamente en vez de decir recursos humanos, decimos recursos infrahumanos, ¿no? Las prácticas que tienen son terribles, tan solo el hecho de que te mande llamar el jefe de recursos humanos, ya estás temblando, ¿no? Porque dices, oye, ¿ahora qué hice? ¿Me van a regañar? ¿Me van a correr? Ajá, porque hay prácticas pésimas de recursos humanos. Hay otras empresas donde tienen prácticas mucho más agradables, ¿no? Donde, por ejemplo, les festejan a los trabajadores que su cumpleaños, ¿no? Y recursos humanos organiza, pues por lo menos una felicitación o compren las pizzas, el pastel, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la cultura y esta práctica impacta en que hay un clima pues mucho más agradable, ¿no? Dices, ay, qué padre, pues se acordaron, ¿no? Por lo menos de que existo y de que es mi cumpleaños y mira, pues por lo menos tuvieron el detalle de invitarme una rebanada de pizza, ¿no? Esto se agradece. Entonces aquí ya podemos identificar que hay una cultura pues un poquito más preocupada por los trabajadores y que esto pues va a impactar en un buen clima organizacional. ¿Cómo se estudia la cultura organizacional? A través de métodos tanto cualitativos como cuantitativos. De los quali tenemos entrevistas, discusiones de grupo, test, y de los cuantitativos, cuestionarios ya que nos dan información que podemos transformar en gráficas, ¿no? Y nos permite identificar tendencias. Y bueno, ¿cómo podemos modificar la cultura organizacional? Pues sería a través de las intervenciones directamente con los grupos. Círculos de calidad puede ser una herramienta. Círculos de calidad es una metodología que surge en Japón. Ustedes saben que pues todas estas propuestas de temas de calidad, muchas surgieron en las empresas japonesas. Empezaron a implementar una serie de prácticas con la finalidad pues de mejorar su producción y pasaron de ser percibidos como un país que tenía una producción de pésima calidad a ser un país que se volvió pues punta de lanza en el tema de la tecnología, ¿no? Y entonces pasaron a ser un país que producía autos de calidad, artículos electrónicos de calidad, ¿no? Entonces, dentro de una de sus aportaciones, pues están estos círculos de calidad que implica juntar un grupo aproximadamente de 7 personas que trabajan en una misma área de trabajo para identificar cuáles son los problemas de nuestra área y hacer ellos mismos una propuesta para solucionar estos problemas. Entonces, esto implica obviamente que al hacer tú la propuesta, pues obviamente te sientes más comprometido, ¿no? Porque dices, bueno, es algo que yo propuse y que espero que dé resultados. Entonces, pues se fomenta la participación de los trabajadores, grupos de mejora. También si analizamos los valores de la organización, siempre tenemos que buscar que exista congruencia. O sea, los valores que planteé en mi empresa, ¿verdaderamente los tenemos o son los que yo quisiera tener? La realidad es que tendríamos que plantear los que tengo y los que estoy dispuesto a cumplir. Si no, pues entonces mejor planteo otros valores, ¿no? Entonces hay que buscar siempre esta congruencia de los valores planteados con los que efectivamente se llevan en la organización. Podemos hacer dinámicas de role-playing, eso también ayuda mucho a hacer estas modificaciones, cambios en patrones de conducta, formación, nuevos sistemas de recompensas, pero esto implica verlo todo como un sistema, no lo podemos ver nada más como que, ya con un curso que hicimos, donde hicimos role-playing, ya con eso ya cambió la cultura. No es así porque les digo, la cultura está muy, muy arraigada.
Entonces, cambiarla va a costar muchísimo trabajo. Tiene que hacerse todo un plan para hacer una modificación de la cultura organizacional y va a impactar a toda la organización y a todos los procesos de la empresa. Entonces, eso tiene que hacerse, pues, en un mediano plazo, ¿no? Y considerando todos estos aspectos. Y pues los cambios de personal, las nuevas personas también pueden traer nuevos valores, nuevas creencias. Lo cierto es que cuando ya hay personas que tienen demasiado tiempo en la empresa y sobre todo cuando ya se han viciado mucho, pues esto también nos puede dificultar el cambio de la cultura. Entonces, digo, hay personas que son muy adaptables y que rápidamente van integrándose, ¿no? A los cambios, pero no siempre vamos a tener personas que son muy resistentes al cambio y entonces en ese caso, pues a veces vale la pena, ¿no? Traer personas nuevas que se adapten fácilmente a los nuevos valores y a las nuevas creencias. Recolocaciones internas, también esto nos puede ayudar a que se den nuevos aprendizajes, otras experiencias y se pueden producir cambios en los valores. Y bueno, hasta aquí llegaríamos entonces con este tema de clima y cultura organizacional. Me gustaría saber si hasta este punto hay alguna duda. No, hasta ahora no. ¿Ok? No, ninguna. ¿Ninguna? Bien, pues entonces, si no hay ninguna duda, ¿les parece si hasta aquí llegaríamos con la explicación y regresamos al chat institucional? Ok. Ok, Está bien. bueno, Sí, está bien. perfecto. Les agradezco muchísimo. Regresamos al chat institucional ya para dar las últimas indicaciones. Sí, gracias. Sí, maestra. Sí, sí, sí. Maestra. Bye. Besos. Dale, gracias. Nos Hasta vemos. luego. Gracias.